Hola a todos, una vez más Raudo Cora Cruz Medina con un nuevo vídeo para todos ustedes aquí en YouTube. Es para mí siempre motivo de gran alegría el compartir con todos ustedes mis pensamientos sobre las cosas que suceden en nuestro patio trasero, América Latina, en mi país, República Dominicana, y en el mundo en general. Señores, la CEPAL, para los que no lo sepan, es el organismo de las Naciones Unidas dedicado a observar las economías de América Latina y hacer sus reportes mundiales. La CEPAL ha determinado que la República Dominicana será de los 20 países examinados en América Latina el de mayor crecimiento económico en este 2024, con un crecimiento de 5.2%. También hay que decir que de manera sorprendente, pero no tan sorprendente, tomando en cuenta de que solamente había que hacer algunos cambios en su política interna, Venezuela queda como el segundo país que tendrá mayor crecimiento en este 2024, ya que por el año electoral el régimen de Maduro había tratado de mejorar la situación económica de su país, que está siempre en una situación mala por las propias políticas internas del gobierno chavista, pero que ellos siempre le echan la culpa a, al famoso embargo y bloqueo internacional. Bueno, este reporte de la CEPAL que sitúa a la República Dominicana como el país que tendrá mayor crecimiento económico con 5.2% este 2024, lo sitúa a la cabeza de toda América como el país que tendrá mayor crecimiento económico, sigue diciendo que en el sentido general Latinoamérica crecerá en 1.8%, mientras que eso varía de países que crecen a más de un 5% y otros que van a decrecer hasta un 3% con números rojos. Bueno, para hacerle cuento corto, aquí le digo un poco lo que dice la CEPAL. Dice aquí: según la CEPAL, Latinoamérica continuará con una tendencia a la baja de crecimiento económico y calcula un 1.8% de manera global. Latinoamérica como continente en su totalidad, que bueno, el continente en su totalidad es toda América, pero la parte que corresponde a Latinoamérica, que es la que examina la CEPAL, va a crecer de forma global un 1.8% este 2024. Dice que América Latina y el Caribe continúan con una tendencia de crecimiento hacia la baja este año y la expansión será en promedio de 1.8%, aunque se espera un ligero repunte regional en 2025, señaló la CEPAL en un informe divulgado este martes. El organismo indicó que la región sufre los impactos generados por un clima de incertidumbre generalizada en medio de conflictos globales y medidas proteccionistas. Sí, ustedes saben que la situación por la guerra en Ucrania ha sido un factor que ha impedido un poco el desarrollo económico del mundo en general. Un mundo recién salido de la pandemia. China se encuentra en una situación prácticamente de recesión económica, y todo eso viene afectando, ¿no? Eso lleva a que Latinoamérica apenas crecerá 1.8%. Dice que según el organismo de la ONU, la complejidad del panorama regional lleva varios años y en el transcurso de la última década los países de América Latina exhibieron un bajo nivel de crecimiento económico, con una tasa promedio de 0.9% en el periodo entre 2015 y 2024. Y a ese crecimiento de 0.9% que han tenido los países de Latinoamérica de forma global, usted tiene que añadirle que generalmente el crecimiento de la población es superior a ese 0.9%, con lo cual se da un crecimiento negativo en la mayor parte de los países de América Latina. Con eso, mucho más valor tiene que el crecimiento económico de la República Dominicana de 5.2% supera en 4%
al crecimiento anual de la población, con lo cual podemos ver que la expansión económica que está viviendo la República Dominicana es verdaderamente extraordinaria. Y ese crecimiento económico nace del respeto a las reglas, a la democracia y a la estabilidad política, y a las reglas de uno no intervenir como Estado en los procesos económicos, quitándole libertad a los actores económicos. Le voy a dar un ejemplo simple para que ustedes vean. Bolivia ha recibido este año en inversión extranjera directa 37 millones de dólares. ¿Y usted sabe cuánto dinero ha recibido la República Dominicana en inversión extranjera directa? Yo lo dije en un vídeo antes de ayer o algo así, pero más de 3.000 millones de dólares. Y ahí usted puede ver la diferencia entre un Estado que seguía respetando las reglas de la democracia y los estados que se ponen a inventar con esto del socialismo del siglo XXI. Por eso yo estoy preparando un informe sobre la situación económica de Bolivia, que a lo mejor lo haga mañana. Ya tengo, estoy desde ayer buscando información. Dice aquí, dice que hemos pasado una década de crecimiento prácticamente nulo en América Latina. Claro, si el crecimiento económico, para que el crecimiento económico cree un derrame económico que llegue hasta las capas más bajas de la sociedad, el crecimiento económico tiene que ser 3 y 4 veces superior al crecimiento de la población en América Latina. Si no, el crecimiento de la población hace del crecimiento económico un crecimiento negativo, es decir, que aunque se haya producido un poco más de mercancía en una economía latina que el año pasado, si la población creció más que ese crecimiento, habrá menos cosas que repartir entre su población y por lo tanto habrá aumentado la pobreza. Por eso el crecimiento económico tiene siempre que ser varias veces superior al crecimiento de la población, no solo para que la pobreza se mantenga en el mismo nivel, sino para que se disminuya. Dice aquí, o sea que dice la CEPAL que prácticamente esta ha sido para la mayoría de los países de Latinoamérica una segunda década perdida. Porque acuérdense que en los años 80 la CEPAL determinó que América Latina había tenido, en cuanto a progreso económico, una década perdida, porque la mayoría de los países estaban a finales de los 80 en la misma situación económica que a finales de los 70. Dice aquí, las estimaciones presentadas en la capital chilena indican, porque Chile, Santiago de Chile es la sede de la CEPAL es un organismo de la ONU, de las Naciones Unidas, indican que América del Sur crecerá este año un 1.5%, una ligera baja frente al 1.6% de 2023, mientras que Centroamérica y México se expandirán un 2.2%, lo que supone una caída ante el 3.2% registrado el año pasado. En tanto que el Caribe, sin incluir Guyana, podría crecer 2.6% frente al 2.9% de 2023. ¿Por qué no se incluye aquí Guyana? Porque Guyana está teniendo un crecimiento económico excepcionalmente grande debido a que ellos comenzaron con su producción petrolera. Entonces, Guyana está dando un salto cuántico de crecimiento económico que si se pone aquí, junto con los países de Centroamérica y el Caribe, vendría a distorsionar el crecimiento económico, lo subiría demasiado. Dice, la desaceleración de la actividad económica de la región en los primeros meses del año obedeció a complicaciones internas como la disminución del consumo privado en Argentina, el descenso de las inversiones en Colombia, la caída del consumo de los hogares en Brasil o el retroceso en las actividades de producción de alimentos en México por el clima, precisó el organismo. Hay que acentuar algo.
La situación en Argentina es que Milei está llevando a cabo un proceso de choque económico para sacar a la Argentina de su inmenso déficit fiscal que la Argentina tenía. Milei, a mis ojos, va por el camino correcto, pero eso ya se sabía de antemano que iba a incluir en su primera fase un proceso de ¿cómo se llama? De un proceso de recesión económica, que es donde ellos se encuentran ahora. Pero eso ya se sabía. En cuanto a las inversiones en Colombia está pasando lo mismo que en la mayoría de los países que se van por la política del socialismo del siglo XXI. Sencillamente las economías le pierden la confianza, las inversiones dejan de fluir. Y en cuanto a los alimentos en México, es que México está sufriendo de una gran sequía. Que ha sacado a la luz la incompetencia de la mayoría de las autoridades mexicanas, los cuales no han hecho inversiones que tenían que haber hecho en el pasado en crear presas. No han hecho las inversiones en presas que eran necesarias y que su propio sistema le decía tenemos que hacer tal o cual presas en los siguientes 10 años. No las hicieron, ahora están pasando por un proceso de sequía y eso ha perjudicado su producción agrícola. Dice aquí que la situación podría mejorar para el 2025 cuando la CEPAL proyecta que la región tendrá un repunte y se expandirá en 2.3%, impulsada en particular por América del Sur, que llegará al 2.4%. El organismo prevé un crecimiento de 1.9% en Centroamérica y México de 2.3% y 2.3% en el Caribe, sin incluir a Guyana. ¿Por qué espera que para Sudamérica del Sur en el 2025, el año que viene, la situación cambie un poco para mejor? Porque se supone que ya para 2025, por ejemplo, la economía argentina entrará en un proceso de crecimiento económico. Dice que de los 16 países analizados, bueno, en este reporte dice que son 16 países, en otros reportes dice que fueron 20, pero igual, dice este reporte, de los 16 países analizados, solo 4 ha mostrado una aceleración en el ritmo de la actividad económica en el primer trimestre de 2024. Y estos 4 son República Dominicana, gracias al turismo, no solo gracias al turismo. La República Dominicana ha tenido una expansión en las remesas, una expansión en la inversión extranjera directa, una expansión en el turismo, un crecimiento de las exportaciones propias y un crecimiento de las exportaciones agrícolas. Es decir, todo, y un crecimiento de régimen de las exportaciones de régimen de zona franca. Todo el conglomerado que forma la economía de la República Dominicana se encuentra en expansión. Dice aquí, Chile, que fue impulsado por la minería, Perú por la recuperación de la actividad pesquera y Honduras por el mejor desempeño de la construcción y los servicios. Y aquí hay que poner que Venezuela también está teniendo este año crecimiento económico de 5%, porque como Maduro se le acercaban las elecciones, él hizo los cambios necesarios para tratar de mejorar la economía, tratando de ganar votos. Dice que a los factores internos de Latinoamérica se suman los desafíos en el escenario externo, donde la combinación de tensiones geopolíticas, medidas restrictivas de comercio, conflictos regionales, carga de la deuda y crisis sectoriales están configurando un escenario de elevada incertidumbre y riesgo que podrían impactar duramente a la región. Bueno, aquí también hay que acentuar algo, esto que dice la CEPAL. Por ejemplo, los conflictos de las tensiones geopolíticas, volvemos a la situación con Ucrania, eso no se sabe dónde vaya a parar, aunque como Ucrania ya está exportando de manera regularmente alimentos, el trigo, porque los ucranianos han logrado sacar a la marina rusa del Mar Negro, y están pudiendo exportar a través del Bósforos su trigo, ha habido una estabilización en los precios de los alimentos. En cuanto a los conflictos regionales, bueno, sí, ya ustedes saben, la misma Latinoamérica, estos países como Daniel Ortega y
y la misma Venezuela de Maduro están creando conflictos diplomáticos en todo el continente, y eso afecta también el crecimiento económico. La carga de la deuda, bueno, la deuda, el peso de la deuda tiene que ver con el riesgo país. Mientras más alto esté el riesgo país, más altos serán los intereses que usted tiene que pagar por la deuda que usted toma, y el riesgo país lo determina usted mismo como país de acuerdo a las políticas que usted aplica, porque lo que hacen las organizaciones que determinan qué riesgo país usted tiene es simplemente examinar qué política usted ha aplicado. Depende de usted si el riesgo país que usted, si la política que usted aplica en su país lleva a que su país tenga un riesgo país menor, y por lo tanto el peso de la deuda será menor, de los intereses que usted paga. Dice que en el contexto externo sigue siendo desafiante, externo es decir, fuera de Latinoamérica, porque esto es una observación para Latinoamérica en general, como si Latinoamérica fuera un país. Cuando aquí se dice en el contexto externo, se dice lo que está pasando fuera de Latinoamérica. En el contexto externo sigue siendo desafiante, ya que subsiste la elevada incertidumbre en torno a la moderación de la demanda externa, al comportamiento de la inflación mundial y a la incidencia de las altas tasas de interés por más tiempo de lo esperado, destacó el análisis. Ahí hay que añadir también que como la economía china se encuentra desde los tiempos del COVID en una crisis. Oigan, ¿ustedes se acuerdan la crisis de los subprime, que eran esto, que en Estados Unidos fue una crisis que se llevó a Lehman Brothers por delante, y en España fue la crisis del ladrillo? Pues China está pasando por su propia crisis del ladrillo y desde los tiempos de la pandemia no ha podido recuperarse económicamente. Dice que solo el primer trimestre de 2024 la tasa de crecimiento del número de ocupados en la economía de América Latina y el Caribe experimentó una reducción de 1.9 puntos porcentuales con respecto a la observada en el igual periodo de 2023, el nivel más bajo registrado desde el primer trimestre de 2022. Si no aumenta el número de ocupados en la economía formal, jamás va a bajar el número de pobres. Eso es algo lógico. Dice que esta última década ha sido la más baja de creación de empleo en los últimos 70 años en América Latina. Es decir, que el socialismo del siglo XXI ha causado estragos en nuestro continente. El documento detalló además que el Producto Interno Bruto per cápita de la región se encuentra en los mismos niveles que hace 10 años. Es decir, para Latinoamérica en general ha habido, una vez más, una década perdida en cuanto a lo económico. Y que pese a la tendencia de reducción en los últimos años, persisten las brechas en la participación laboral de hombres y mujeres. Finalmente, el informe abordó cómo el cambio climático impactará en el desarrollo de los países de la región, que son muy vulnerables a los eventos climáticos extremos. La República Dominicana, por ejemplo, es una isla y eso nos va a afectar. Por eso, en la República Dominicana se está tratando a nivel internacional de apoyar todas las medidas que se están tomando de forma global para ¿cómo se dice? Desacelerar el cambio climático. Bueno, déjame buscarle aquí de un pronto lo que es la lista de países, como crecerán en América Latina, uno por uno, según este informe de la CEPAL. Y lo dice aquí en este informe. Para que a este informe global, país por país, como dice la CEPAL que los países que crecerán, dice aquí, óiganlo aquí lo tengo, véanlo ahí, ahí lo dice, en por ciento, cómo crecerán los distintos países de América Latina, qué crecimiento económico tendrán en este 2024. Acuérdense que este 2024 ya estamos en agosto y por lo tanto ya la CEPAL esta proyección lo hace con datos en las manos, ¿no?
Bueno, la República Dominicana, que será el país líder en crecimiento económico en este 2024 de toda América Latina, crecerá 5.2%. Vamos líder. Venezuela está en segundo lugar con 5.0% debido a las medidas que tomó el gobierno de Venezuela por su año electoral, procurando mejorar la situación económica para su nuevo voto. Costa Rica crecerá 4.0%, un crecimiento robusto para Costa Rica. Paraguay va a crecer 3.8%, Honduras va a crecer 3.8%. Honduras está creciendo mucho, a pesar de también tener un gobierno con la señora Xiomara, la esposa de, ¿cómo se llama? El de Honduras, señores, si alguno de ustedes de Honduras, es que siempre se me olvida el nombre. Ellos vivieron en República Dominicana un tiempo, ella y su esposo, Zelaya, la esposa de Manuel Zelaya, la señora Xiomara Castro, es la presidenta de Honduras, y a pesar de ella ser también de estos presidentes del socialismo del siglo XXI, Honduras va a crecer 3.8%, es decir, Honduras en lo económico está haciendo una cosa bien. Nicaragua va a crecer 3.7%, con eso vemos que el régimen de sandinista en cuanto a lo político está presionando y causando terror, pero en cuanto a lo económico ellos no son pendejos, no se salen de Tratado de Libre Comercio de ERE-CAFTA y no hacen ninguna intervención grande en la economía que le cause daño económico. Uruguay va a crecer 3.6%, El Salvador 3.5%, Guatemala 3.4%, Panamá 2.7%. Eso me llama la atención porque Panamá, que está llevando a cabo todavía el proceso de expansión de su canal, del canal de Panamá, ese proceso de expansión estaba situando a Panamá en los últimos años a la cabeza del crecimiento económico. Ahí tendríamos que ver qué sucedió, si es que ya el proceso de expansión del canal de Panamá concluyó. Algún amigo de Panamá que tenga conocimiento de eso que me diga. Dice que Perú va a crecer 2.6%, Brasil 2.3%, México 1.9%, América Latina en general 1.8%, Ecuador va a crecer 1.8%, y eso para Ecuador es bueno porque viene de esa crisis política y económica que afectó su economía. Colombia va a crecer 1.3%, Cuba va a crecer 0.5%, yo no creo lo que dicen los cubanos, Cuba tiene que estar en número bastante rojo, pero vamos a tomar este número como bueno, 0.5%. Haití va a crecer menos 3.0%, ustedes saben con esto del problema de las pandillas, y Argentina será el país con mayor decrecimiento económico de América Latina con 3.6% por las medidas que está tomando Milei, que son medidas que en un principio llevan a una recesión económica, pero cuando el proceso entre en su medida, que las medidas estén tomando ya, estén dando resultados, eso resultará en una expansión económica para la Argentina. Por eso para el 2025 la CEPAL dice que América del Sur va a crecer más. Bueno, señores, este es el informe de los países que tendrán mayor crecimiento en este 2024 en América Latina según la CEPAL, y concluyo con mi frase de conclusión en estos tiempos. Gloria al bravo pueblo y eslava a Ucrania. Hasta el próximo vídeo.